Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a saber. Una serie de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de saber, de aprender, de conocer cosas nuevas y a lo mejor cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de una vida entre idiomas. Y para ello contamos con la presencia de Miguel Sáenz. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. ¿Quién es Miguel Sáenz? Eso me gustaría saberlo, porque yo he hecho tantos oficios y tantas cosas que a veces me pregunto quién soy yo, ¿no? Pero yo creo que esto le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, yo lo que pasa es que he alternado 2 o 3 vidas y es mucho más divertido. Yo he sido, por un lado traductor, luego he sido miembro del Cuerpo Jurídico del Aire, he sido traductor de las Naciones Unidas, he sido viajero por cuenta de las Naciones Unidas, claro. Y bueno, he hecho muchas cosas, a veces todas al mismo tiempo, lo cual no es muy aconsejable, pero que es más divertido, ¿no? Y lo que he hecho ha sido sobre todo traducir. Pero traducir para mí no era un trabajo. Traducir era lo que yo hacía después de estar 8 horas traduciendo en Nueva York y en las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, que yo no lo consideraba trabajo y yo creo que no es un trabajo. Traducir es una forma de ser, es como volver a casa y ponerte a tocar el piano, si es que sabes tocar el piano, o la guitarra, que yo en su tiempo también tocaba la guitarra, ¿no? Y entonces no tienes la sensación de estar trabajando. Yo no he tenido temporadas durante las cuales no he tenido vacaciones, no he tenido vacaciones de verano porque en verano me iba a Ginebra a traducir para las Naciones Unidas y con lo que ganaba allí en 2 meses podía vivir 12 meses o me iba a cualquier sitio extraño, ¿no? Entonces, traducir yo creo que es un error considerarlo como un trabajo. Es una recompensa y sirve mucho para tranquilizarse y para sentirte bien, ¿no? Miguel, te agradezco mucho que hayas querido participar en esta serie y te voy a contar cómo hemos terminado tú y yo aquí. Estamos en la sede de la Real Academia Española. Uh-huh. Tenemos un nexo común que es Pollux Hernúñez. Uh-huh. Y a Pollux Hernúñez yo lo conocí por Jesús Herrán y Emilio Pascual, que siempre por cierto, Emilio Pascual también estuvo en esta serie, en uno de los programas. Y me dije, Emilio Pascual me dijo, no, si quieres encontrar a alguien que es sabio, habla con Pollux. Entonces, lo que pasa es que es escurridizo. Y como vive en Bruselas, pero está pendiente, tengo pendiente un programa con él que en algún momento, un episodio, haremos. Y ese es el nexo que tenemos en común a través de Pollux. Yo pude dar contigo, pero tengo que decirte que sé de ti de hace muchísimo tiempo, porque coincidimos en algo. Yo soy licenciado en traducción de inglés y alemán, y cuando yo estudiaba, hace 26 o 27 años, pues tu nombre salía en alguna de las clases, salía lo de Miguel Sáenz. Pero te tengo que decir que es muy curioso que en aquella época se decía, bueno, traducción tecnológica, traducción jurídica, traducción... Bueno, luego está la traducción literaria, que eso solamente unos pocos pueden hacerlo. O sea, que se nombraba, eras muy conocido, pero como diciendo, bueno, ahí solamente están 4 gatos. Como que de eso no vas a vivir. Lo que te querían decir más o menos. Vas a vivir principalmente de la traducción tecnológica o técnica, por así decirlo. Y esa es la razón por la que te conozco, aunque nos hemos visto hoy por primera vez en persona. Pero sé de ti desde hace muchísimos años y por eso te estoy doblemente agradecido. Yo estoy totalmente de acuerdo y además te diré lo que les digo yo siempre a los chicos y las chicas que quieren dedicarse a la traducción, ¿no? Les digo, mira, si queréis dedicaros a la traducción, tú tienes que buscarte un novio que tenga mucho dinero o heredar o jugar a las carreras, porque de la traducción no vas a vivir.
Te aseguro que no vas a vivir de la traducción, pero vas a ser muy feliz. O sea que no harás lo que tú te gusta hacer y no tendrás un duro, pero bueno, tendrás muchas peleas con las editoriales, con todo el mundo y cada vez más. Además, con todas esas historias de la traducción, ¿no? de artificial y todo esto, pues cada vez hay menos traductoras, de verdad, porque las editoriales dan la traducción a cualquiera y luego sacan un currito y dicen, a ver, quita aquí las faltas de ortografía y no. De manera que, bueno, yo creo que esa es mi postura hacia la traducción, que dinero no tienes, pero ni tampoco tienes tiempo libre. O sea, yo te digo, yo me he pasado muchos veranos, ¿no? En Ginebra, en Nairobi, en Cuba, en sitios extraños, pues ganando dinero para poder subsistir y poder traducir lo que me gusta de verdad, que es la literatura. Correcto. Vamos a hablar mucho de traducción o de idiomas. De hecho, hemos titulado este episodio Una vida entre idiomas, porque tú eres muy conocido dentro del mundo de la traducción por tus traducciones de autores alemanes, del alemán, aunque también has traducido del inglés, algo del francés, pero eres multilingüe. Hablas francés, hablas alemán, hablas inglés. Me dijiste que habías aprendido... Mal todos. Sí, soy muy mal. Por eso tienes tantos premios, seguro. Aunque volvamos luego a la traducción, me gustaría que indagásemos un poco en tu vida, que ya es larga. Y es que nos hables de aquel primer Miguel Sáenz que nace en Larache. Sí, exacto. Bueno, nací en Larache, naturalmente de un padre militar. Luego vivimos en Tetuán, luego en Tánger, que para mí fue fenomenal. O sea, todo mi francés viene de las películas que yo veía en el cine París de Tánger, y además el francés sigue siendo mi segundo idioma, no el árabe, porque mi padre, que eso se equivocaba, él hablaba muy bien árabe, pero creía que el árabe no tenía futuro. Y entonces mi árabe era el árabe de los chiquillos de la calle, ¿no? Y más aún, cuando estuvimos en Sidi Ifni muchos años, el árabe que se hablaba allí era el Chelja, el Taselhit, que no se parece en nada al árabe de verdad, ¿no? Yo he visto en algunos congresos a argelinos y marroquíes hablar en francés entre ellos, que los dos teniendo el árabe como... Pero es que no se entiende. Y las películas, bueno, las de Egipto por lo menos, porque son a costa de la cultura y tal, pues se proyectan, ¿no? O sea que es que no hay un árabe. El árabe es quizá el idioma que más he estudiado y el idioma del que menos sé. Porque hay 8 o 10 clases de árabe y es muy difícil. Y bueno, yo creo que mis idiomas... bueno, en un momento dado hice la carrera de Derecho, ¿no? En Sidi Ifni y en Tenerife, en la universidad. Y luego dije, bueno, a mí me gustaría la carrera diplomática porque el programa es muy bonito, está lleno de cosas bonitas. Pero luego estuve un año leyendo nada más que en inglés y en francés. Pero luego me di cuenta de que yo en realidad no quería ser diplomático, porque ser diplomático es muy aburrido. O sea, yo lo que quería era el programa de la oposición. Entonces no hice esa oposición, sino que me presenté a un programa que había, una convocatoria para jurídicos del Ejército del Aire, porque yo tenía ya mis dioptrías y no podía volar, que es lo que me hubiera porque gustado. creo que también eres piloto, ¿cierto? Sí, soy piloto, pero piloto civil. Pero yo piloto militar no podía ser. Entonces hubo una convocatoria, me presenté, por cierto, con Javier Pradera, que también es un personaje muy, muy interesante y que hizo muchas cosas y que tenía un culturón. Y cuando fuimos a las milicias universitarias, a las que mandaban a los jurídicos, Pradera y yo, él estaba arriba y yo estaba debajo en la hamaca y maldecíamos cada vez que nos ponían una tocata y fuga de
de Bach para despertarnos y nos llevaba muy bien. Y lo que pasa es que le pasaba era que era un superdotado. Ajá. Una de las personas más inteligentes que yo he conocido es que era un insensato también, ¿no? Es decir, que se le ocurría, pues, estando en el ejército del aire, siendo alférez, se le ocurría irse a Moscú al Congreso de las Juventudes Libertarias. Tío, ¿tú estás loco? Y claro, efectivamente lo metieron en el trullo y estuvo pues como 20 días así en la cárcel y no le pasó nada porque su abuelo era un pradera, que era una leyenda, ¿no?, de la resistencia nórdica frente a todo. Y yo estaba entonces ya destinado, yo salí destinado y mi primer destino fue Palma de Mallorca. Palma de Mallorca es necesario y necesitas idiomas para poder ligar, que es lo más importante que podías hacer en aquellos años. Es decir, estaban llenos de suecas, noruegas, danesas, inglesas, americanas, francesas. Claro, si querías mantener una conversación, tenías que saber decir 4 cosas en sueco. Aunque las suecas, la verdad, es que no necesitaban mucha conversación. O sea, estaban así muy serias, pero no se aburrían, estaban muy bien. Y ahí aprendí mal mis idiomas nórdicos, ¿no? Y luego cuando una vez vi un anuncio para traductores para la sección española de las Naciones Unidas, me presenté aquí en Madrid y pasé el primer ejercicio, ¿no? Y yo creía que lo había hecho muy mal, yo creo que lo hice muy mal, pero al día siguiente me citaron otra vez y entonces había que presentar un idioma de los 6 idiomas, que en aquel momento tenía 5, porque el árabe se tardó en incorporarse. Y yo vi que la traducción francesa estaba tirada, estaba chupada, ¿no? Y que la rusa, curiosamente, se entendía perfectamente, porque yo había estudiado ruso así en mis ratos libres y la hice también. Y claro, yo creo que eso fue lo que me hizo pasar el examen. Entonces, en Nueva York, y allí fue donde aprendí a traducir realmente. Porque había una gente estupenda. Permíteme que lea 3 renglones de un libro que te dedicaron cuando cumpliste 90 años, ahora tienes 92. Casi 92, todavía no. En agosto. En agosto haces 92. Y es un libro que hicieron con textos de varios amigos tuyos, que está editado por Carlos Fortea y Pollux Núñez, que en algún momento pasará por aquí, seguro. Y dice así: la apretada vida de Miguel Sáenz, desde su nacimiento en Larache en 1932, requeriría muchas páginas para describir con justicia la aventura de un hombre que lleva dentro varios y ha firmado tantas cosas. ¿Cuántos hombres hay dentro de ti? ¿Quién decía eso? Esto aparece en la bibliografía, supongo que será o Pollux Núñez o Carlos Fortea quien lo escribe. No, vamos, eso de tantos hombres queda muy, muy bonito, pero sí, el hombre es el mismo siempre, ¿no? Y lo que pasa es que las Naciones Unidas, yo lo reconozco que allí aprendí yo. Las Naciones Unidas se han nutrido siempre de los refugiados. Primero de los refugiados españoles, luego de los refugiados argentinos. Entonces te encontrás ahí traduciendo, bueno, con unos... Yo le dije una vez a Lucho Laiza, que es un poeta peruano, amiguísimo mío, compañero de Vargas Llosa, le dije, es que si te coges la lista de los traductores, esto parece una lista de poetas peruanos, porque aquí hay 5 poetas peruanos que están traduciendo como locos. Y lo mismo pasaba, de repente te encontrabas al decano del Uruguay que había tenido que salir por pies porque lo iban a fusilar y que estaba allí traduciendo. O sea, gente de mucho nivel, eran gente que estaba traduciendo, porque era la forma también de subsistir, ¿no? Y por eso allí yo debo confesar que aprendí todo lo que se debe hacer. Lo primero es
que cualquier papel que tengas que traducir es muy importante. Tienes que traducir como si fuera la Biblia. Y que no es eso de decir, bueno, esto no. O sea, el rigor. Y eso es una cosa que hay que aprender, hay que educarse, ¿no? Y bueno, y también las Naciones Unidas empezaron a mandarme a sitios, me mandaron a Jamaica, solo, vamos, luego estaba en muchos congresos. Es la época en que del tercer mundo, la falsa resurrección del tercer mundo, y de repente te encontrabas traduciendo pues en Chile o te encontrabas en Ahora que has dicho eso, tu primera novela tiene mucho que ver con Chile. Sí, se llama. Si ves, que la escribiste, Chile. O por lo menos se publicó, creo que 3 meses antes de que yo naciera. Yo nací en julio del 72 y esto es de abril del 72. Para Chile, sí. Es una novela que está hecha con recortes de la prensa chilena que a mí me extrañaban, porque claro, los chilenos hablan chileno. Entonces las lolas son las más macizas, y bien, o sea, pero hay muchas palabras que realmente te chocan, ¿no? Vas por la calle y ves polla benéfica. Yo digo, ¿esto benéfica qué será? No. Y entonces este libro es un poco de cachondeo. Yo estoy arrepentido de ese libro. ¿Por qué? Porque muy poco después se armó fue la sacudida de Chile, con muchos muertos y tal, ¿no? Y yo creía entonces que no iba a pasar nada. Eran fuerzas encontradas, los Estados Unidos hurgando por allí y subvencionando lo que había, lo que fuera. Y yo creo que era demasiado porque si vas para Chile es una canción, ¿no? Si vas, te ruego tal, es una casita, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero, ¿no? Y era un libro más bien sentimental, ¿no? Y luego, claro, con lo que pasó en Chile no se puede hacer bromas. Pero perdona que te he interrumpido, estabas hablando de que estuviste en Chile. Sí. No, es que yo en esa época, entre otras cosas, cada vez que hacía un viaje largo, solía escribir un libro y lo presentaba a esos premios que hay o había por todas las provincias, ¿no? Entonces, así gané el premio Ciudad de León, el premio de Ciudad de San Sebastián, el premio, ¿verdad? Y total, que como además todos tenían nombre de ciudad, mis amigos decían, tú pareces la Transmediterránea, ¿no? Porque tú tienes el premio Ciudad de Palma, Ciudad de no sé dónde, ¿no? Y así 4 o 5 premios de nada. Uno, por ejemplo, tengo un homenaje a Franz Kafka, a FC, que es un refrito de cosas vividas en Praga y tal, en un viaje que hacía yo, ¿no? Entonces, cuando hacía un viaje, aprovechaba y hacía un texto de unas novelas bastante malas, pero bueno, que a veces tenían gracia, a veces no. En aquella época, nos remontamos a los años 70. Sí. ¿Pensaste alguna vez que llegarías a ser académico de la lengua? No, jamás. Y la verdad es que tampoco sé. Eso fue una idea de Pedro Álvarez Miranda. Que también ha estado aquí, en Sapere. Sí. No, yo nunca, ni me lo planteaba. O sea, para mí eso no era serio, no era una profesión. De manera que me encontré un poco académico gracias en gran parte a ellos, ¿no? Que se movieron. Bueno, gracias a ellos y a una labor de muchísimos años de traducción en la que sí que me gusta. Luego vamos a retomar tu parte vital, que es muy interesante, pero vamos para quienes no te conozcan, que van a ser la mayoría de personas, porque lamentablemente a los traductores lo conocen los traductores y los escritores y poco más. Y ya es mucho. Pero tú aparte de escribir tus propios libros, has traducido innumerables libros. O sea, quien quiera saber, ahora que tenemos internet, que busque internet porque ahí están todos. Pero sí que hay, digamos, hitos en tu vida literaria. El más conocido dentro del mundo de la literatura es Thomas Bernhard. Pero sé que también... Günter Grass. También Joseph Roth. Joseph Roth, que fantástico, a mí me encanta.
Y también en inglés, a Henry Roth, por ejemplo. Llámalo un sueño, creo que es el título. Llámalo un sueño, sí. Llámalo un sueño. Que lo tengo pendiente de leer. De hecho, lo he encargado para leérmelo en español, tu traducción, porque yo no leo libros de los idiomas que conozco traducidos. Entonces, si está escrito en alemán, lo leo en alemán, no leo la traducción, pero voy a hacer una excepción, porque quiero leer tu traducción, siendo muy consciente de que no leo a Henry Roth, sino a Miguel Sáenz. No, el problema de Henry Roth es que, claro, como sabes que son varios tomos, ¿no? Sí. Y uno de ellos es La calle, y es el inglés deformado por los extranjeros que hay. Claro, ¿cómo imitas un inglés hablado por un irlandés? Bueno, puedes hacer un esfuerzo, pero un inglés hablado por un francés, y luego hay también bastante yiddish o yiddish, como dicen los argentinos, ¿no? Y entonces ese es el mayor problema que tiene el libro, pero es un libro estupendo, ¿eh? Y conoces toda la historia, ¿no? Del libro tal que estuvo durante años. No. Que no se atrevía a... Bueno, sí, que por lo del incesto o algo famoso, ¿no? Exactamente. Yo tenía los 6 volúmenes o 4 o 5 y no los publicaba. No los publicó hasta que murieron familiares suyos. En cambio, un amigo suyo, italiano, con el que tenía mucha confianza, lo publicó en italiano. Y yo le pedí permiso y me pasó. O sea, que hay partes de ese libro que se han publicado en italiano y en español antes que en el original. Que en inglés. En inglés original. Sí, no. Lo que sí me dio las Naciones Unidas, aparte de dinero para subsistir, fue la capacidad de traducir lo que yo quería. O sea, yo rara vez he traducido un libro que no quería traducir, lo cual ya es mucho. Es decir, no te arrepientes de ninguna traducción. No me arrepiento de ninguna. Algunas las he hecho, bueno, porque estaba bajo presión, no porque este libro pues no me gusta tanto, pero lo tengo que traducir. Por ejemplo, bueno, y luego está el caso Salman Rushdie, que eso es de películas. Sí, porque tú no fuiste el traductor de los versos satánicos, que quede claro. Menos mal, porque a mí, yo todavía estoy asustado. Cuando los traductores aquí en España dijeron, vamos a hacer una tal, es inaceptable esto, que yo estaba bien entonces traduciendo por las Naciones Unidas ahí. Y le digo, mira, lo mejor que podéis hacer es no hacer nada, no os mováis, porque si llamáis la atención, pues me pasará lo que le pasa al japonés, que por cierto... ¿Lo mataron? Rushdie escribió un texto precioso, no sé si lo tienes, por ahí está, en el libro este. Aquí. Sí, Rushdie, que mataron, que lo asesinaron, ¿no? Y luego, por ejemplo, el noruego estaba aterrado, porque claro... hay el traductor de Grass al noruego, es una familia y muy buenos, unos tíos estupendos, muy tranquilos como son los noruegos, hablan despacio, ¿no? O finlandés, no, yo creo que es noruego. Bueno, es igual. Y entonces, después de todo el jaleo de los versos satánicos, una vez nos encontramos en un aeropuerto, saludamos y tal. Él, como todos los noruegos, habla muy poco, muy. Y me pregunto, porque entre tanto Rushdie había publicado el amor del moro. El amor del moro. El amor del moro. ¿Se llama El amor? No. Ahí no me acuerdo el título, pero algo del moro. Algo del moro. Y me dijo, ¿tú lo has traducido? Y yo le dije, pues mira, yo sí que lo he traducido porque yo considero que la fatua esta... Eso se refiere a los versos satánicos. Sí, pero claro, razonar con un bárbaro de estos es muy difícil, ¿no? Y le dije, ¿y tú qué haces? Porque él solía firmar las traducciones con su mujer. Dice, no, yo he puesto el nombre de mi mujer. Claro, era una broma. Eludiendo responsabilidad. Pero lo bueno es que hay un libro de una individua que no me acuerdo cómo se llama, que presume mucho de que ella es escritora y traductora, ¿no? Y que lo tomó y fíjate cómo son los hombres que han hecho una traducción y ponen, no, era una broma. Una broma, ¿no? Una broma muy siniestra, pero una broma. Y Rushdie, yo lo considero un personaje estupendo, muy, muy amigo. O sea, yo tengo 4 o 5 escritores que han sido también amigos, ¿no?
empezando por Günter Grass, que por mucho que se le haya echado encima luego todo lo... Claro, fíjate una cosa, que tú y yo ahora sabemos quién es Günter Grass o quién es Salman Rushdie, pero como no sabemos quién puede escuchar este episodio, habrá que decir quién es Günter Grass, quién es Thomas Bernhard, que lo hemos mencionado, porque no sabemos quién conoce. En alguna ocasión te he escuchado decir que Thomas Bernhard es un escritor de escritores o para escritores, con lo cual el público es muy reducido, pero es un escritor al que tú admiras. Yo diría que es un escritor para adictos. Yo conozco casos de personas totalmente adictas a la literatura de Bernhard. Por ejemplo, aquí en este libro que hicieron homenaje a ti, que se llama Lisura y Té de l'Envés, que lamentablemente es un libro de estos inencontrables, pero quien quiera leerlo, que se acerque a la librería de a la biblioteca de algunas de las universidades, por ejemplo, la de Salamanca o la de Málaga, que seguro que ahí lo encuentran. Y decía que aquí hay una escritora, precisamente, que escribe un texto, mexicana, y ella tiene un libro dedicado a Bernhard. O sea, que la influencia... Sí. Y sigue siendo, vamos, yo siempre he dicho que la primera mitad, la mitad final del siglo pasado pertenece a Kafka, pero la primera mitad de este siglo es de Thomas Bernhard, que es lo mejor que le ha pasado. Incluso su influencia entre los escritores argentinos es enorme, es enorme. La escritora mexicana, que se me había olvidado el nombre, es Alejandra Gómez Maquia. Gómez Maquia, sí. Alejandra, bueno, precisamente ha tenido un trastorno y está todavía reponiéndose. Ajá, Esta es una fanática de Thomas Bernhard. Sí. Uh-huh. Bueno, fanática de Thomas Bernhard y fanática de ti también. Que es una de las que firma uno de los textos en este libro. Hace unos elogios desmedidos. Sí. Uh-huh. Estábamos hablando de la cantidad inmensa de autores que has traducido. Quiero hacer un pequeño inciso. Ahora que te tengo aquí delante y tú que tienes tanta experiencia como traductor, he hecho antes un comentario que no leo traducciones de libros que puedo leer en la lengua original. Uh-huh. Y la anécdota que te quiero contar es la siguiente. Hace muchos años, cuando estaba todavía en el instituto, me leí Así habló Zaratustra de Nietzsche. Uh-huh. No recuerdo de quién era la traducción, pero el caso es que el libro me pareció un tostón, insoportable. Muchos años después, a lo mejor 15 años después, que estaba en Alemania, en Hamburgo, esto que estaba en una librería, y de repente pues, me encuentro Also sprach Zaratustra en alemán de Nietzsche. Y lo abrí, y por la primera página, y entonces me vino a la memoria la lectura de Así habló Zaratustra en español, y esto que sale, Eureka, entendí por qué para mí es intraducible. Bueno, intraducible. Jamás se podrá lograr lo que Nietzsche escribe en alemán en otro idioma, porque die Sonne, el sol, en alemán es francés. En alemán es femenino y en español es masculino, con lo cual ya todo el libro cambia. Entonces dije yo, mira, ya entiendo por qué hay cosas que son completamente intraducibles. Sí. En fin, y bueno, y digo, yo encontré esa fórmula que me ha servido para... Y primero estuvimos en Nueva York. Luego, cuando crearon la ONUDI, o Unido en inglés, pidieron voluntarios y dije, mira, nos vamos a... Porque mi mujer había estudiado en Heidelberg la carrera de intérprete, ¿no? Pero en Nueva York, el primer día que llegamos, le ofrecieron un trabajo y no lo ofrecieron jamás. Y dije, mira, yo creo que tenemos que... Y estuvimos 2 años y pico en Viena, que también fue una experiencia estupenda. Uh-huh. Porque ahí era un ambiente muy bueno. Y vamos, a mí me sirvió pues eso, para ir a ver
la casa de Freud y todas esas cosas. Y además que los austriacos son... Y conocía gente muy interesante, por ejemplo, al que fue marido de una escritora catalana que se llamaba Juan... era de los que habían huido cuando después de la guerra civil al extranjero, y marido y mujer. Pero hay una escritora catalana que es la de la... ¿Es la misma a quién te refieres? La del... Muy conocida. ¿Chacel? No. Con Chacel no, perdón. No puede ser. Y que la gente decía que era el marido que corregía los libros en catalán. Y él se llamaba... te puedo dar el nombre, sí. Porque escribía... Él era poeta y traductor de las Naciones Unidas. Ajá. Ahora mismo no caigo, no me viene a la cabeza el nombre. Bueno, y de hecho, él se murió allí y ella estaba ella que estaba medio divorciada, estaba... Bueno, el ambiente de las Naciones Unidas era muy bueno porque de repente te encontrabas a Cortázar tratando de todos lados, ¿no? O una habitación del lado pues estaba que fuera un poeta boliviano. De los escritores que tú has traducido, para alguien que no lea habitualmente traducciones del alemán, por ejemplo, vamos a remitirnos exclusivamente a los escritores alemanes o austriacos. ¿Qué dirías para alguien que no conoce ese tipo de literatura para que intentase, si no habla alemán, pues leer alguno de los libros? ¿Y por qué es importante leerlos? Bueno, yo creo que todos son muy distintos, ¿no? O sea que hay escritores que yo sería capaz de traducir gratis, aunque no lo digo a los editores, pero porque da mucho gusto. Por ejemplo, Bernhard, cuando se dio un premio a veces cuando no lo traducía era porque ya me decía Jaime Salinas, oye, que ya hemos publicado 2 libros de Bernhard. Y digo, ¿y qué? Pues que no se puede publicar, porque no. Es decir, el tercero ya le aprecia mucho. Y además, en lo que se refiere precisamente a Franz Kafka, hay una historia que es... había un traductor que era hijo de un vasco, compositor, y que formaba parte del grupo de Jaime Salinas, un grupo de escritores que se reunían en las torres de Madrid para hablar de libros. Entonces hablaban, y este era hijo de un compositor que escribió obras, no me acuerdo, y este era fotógrafo, superdotado, y traducía maravillosamente bien, y tradujo la carta de Kafka a su padre, se la tradujo a él. Pero Jaime Salinas me decía a mí, oye, tú tienes que traducir del alemán, porque este es un stalinista y nos quiere llenar de... Bueno, ¿y qué? Y él recomendaba, porque él era no solamente un vasco separatista, sino además muy convencido, ¿no? de sus ideas, ¿no? Y por eso empezó Jaime Salinas a largarme a Peter Handke y a Thomas Bernhard. Porque decía, oye, hay que publicar también a gente normal. Tú fíjate, si Bernhard se entera que no lo querían publicar como derechista, se muere, ¿no? Porque en fin. ¿Por qué es importante, en tu opinión, leer a Thomas Bernhard? Pues mira, porque Bernhard, primero, Bernhard hizo algo que se llevaba esperando en la literatura mucho tiempo, que fue algo nuevo. Y eso lo dijo esta poetisa, que no me acuerdo cómo se llama, que la que se murió en un hotel. ¿Hace poco? ¿Americana? No. No, alemana. No, que era muy amiga además de este. Tenía un estilo. O sea, Thomas Bernhard escribía unas frases de 1 página y media. Y claro, la gente se asustaba, pero es que aquello tenía sentido. Y si no te cargas y por eso influyó, yo creo, en mucho
Bernhard, mucho más que cualquier otro escritor que yo haya traducido, el estilo de Bernhard, ¿no? Que imitan la forma, ¿no? Pero les falta, claro, la gracia, ¿no? Pero bueno, para hablar de Bernhard habría que hablar mucho. En algún momento te he escuchado también decir, al hilo de Bernhard, que para traducirlo solamente hay que disfrutarlo o algo así, disfrutarlo y saber de música. Pues sí, porque Bernhard era muy músico. Y si te das cuenta, todos sus libros tienen como una música interior, ¿no? No es una música, no puedes decir esto es, no, pero tienen un carácter musical muy grande. Y eso tiene que tener el traductor, porque si no, se va al diablo, ¿no? No se ven más que páginas largas. Mira, me acaba de venir a la memoria de mi época de estudiante de traducción, que fui a un congreso en la Universidad de Málaga y uno de los ponentes era Alonso Schöckel, que era traductor también del alemán, pero principalmente del hebreo, del latín, del griego, e hizo una comparación entre traducción y música. Decía que traducir era como tener un órgano con muchos registros y que un traductor lo único que tiene que hacer es combinar los registros para tocar. O sea, para él la traducción era como tocar un órgano. Y me ha venido a la cabeza porque yo sé también que tú eres muy melómano y que incluso has escrito de música y bastante. Y quería saber de dónde te viene a ti la afición musical. Pues yo lo único que he hecho ha sido tocar la guitarra, que además está ahí muerta de risa, con las cuerdas saltadas, porque yo poco a poco trabajo en un cuarto rodeado de libros por todas partes, en el que ya no puedo encontrar, si necesito un libro no lo puedo encontrar. Tengo una guitarra con esas saltadas. Yo antes pintaba, tengo cuadros del Sáhara pintados por mí, unas acuarelas, cuando yo tenía 14 años, 15 años, digo, qué tío, qué bien pintaba. Ahora sería incapaz, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado siempre hacer cosas, no sé, que me divertían. Pero música, yo he sido muy jazz. Yo escribí un libro sobre jazz, ¿sabes? ¿No? Sí. Sobre el jazz, además duro, ¿no? En la época de los Coltrane y todo eso, porque me gustaba mucho y estaba en Nueva York y estaba viviendo esos años 70, ¿no? Lo mismo que conocí allí. Pues, que, por cierto, esos libros son inencontrables hoy en día, creo. ¿Ah, sí? No, había uno, John Coltrane puede ser, que en la portada sale él con un saxo, no me acuerdo si estoy mezclando ahora portadas de libros, pero no son fáciles de encontrar, yo creo. Yo lo que pasa es que tengo muchos long play, o sea, me refiero a tu libro, al libro. Sí, es verdad. Sí, yo hablaba de 5 o 6 que precisamente el poeta peruano, muy amigo mío, Lucho Loaiza, decía, pero a ti de verdad te gusta esta música, porque yo voy a casa y se la pongo a los niños y protestan. Era una música muy, muy dura, ¿no? A veces. Pero bueno, también fue un... ¿Qué te da la música que no te da la traducción? Yo creo que son cosas muy distintas, ¿no? A mí la música me gusta y me gusta mucho. Y me gusta mucho la música de jazz, la verdad. Yo tengo también muchos discos de jazz, ¿no? Y la traducción, bueno, la traducción es otra historia, ¿no? La música para mí es un placer, no es un trabajo, ¿no? La traducción siempre requiere cierto trabajo, ¿no? Pero vamos, ya te digo, yo traducir, curiosamente, he traducido muy poco francés, precisamente porque no he tenido ocasión, salvo documentos de las Naciones Unidas, porque en Ginebra que se creían que yo sabía mucho derecho, como yo era jurídico, yo fui hasta fiscal de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, que se dice pronto, ¿no? Pues me mandaban a casa las actas de las reuniones y las cosas de derecho, ¿no? Fiscal. Pero no sé por qué te contaba esto.
Pero mira, ahora... El francés Sí. mi francés se reduce a una traducción de un guión de las no sé qué de Cherbourg, uno que los personajes cantan cuando hablan tal, y luego alguna otra cosa más, pero o sea, Sí, que no has traducido mucho. para esto no, poquísimo. He traducido mucho inglés y mucho alemán. Hablando de traducción, ahora que está esto que llaman chat GPT, inteligencia artificial, ¿dónde queda el traductor? En la Unión Europea ya lleva muchísimos años con la traducción automática. Yo cuando empecé a estudiar la carrera de traducción e interpretación ya existía la traducción automática. Pero hoy en día, ¿dónde queda la figura del traductor? Pues queda en que la traducción en los organismos internacionales ha cambiado. Es decir, ahora normalmente, ya en la última época mía en Viena, yo tenía 2 pantallas y lo primero que hacen es traerte todo lo que se ha traducido anteriormente, ¿no? O sea que tienes ya muchas orientaciones. Ahora, lo que pasa es que la inteligencia artificial es muy tramposa, ¿no? Por cierto, el grupo de trabajo con el que voy a reunirme a las 5 está una chica que vive en... Así que tienes pues ahí hacer una entrevista, que es la que más sabe sobre inteligencia artificial en España. Oye, pues una chica me la tienes que presentar. De 30 años, sí. Además, una mujer encantadora, encantadora, nada creída. Pero tiene 4 páginas cuando se presentó a la academia. Tenía 4 páginas y yo creo de verdad que es la que más sabe sobre inteligencia artificial, pero es más realista también. O sea, la inteligencia artificial sirve para unas cosas, no sirve para otras, y cada vez se va comiendo más terreno. Pero según con qué traducción, por ejemplo, ahora las traducciones, eso que dice, no, ahora te lo traduce, no. Siempre tiene que venir alguien a supervisarlo, porque eso no es una traducción. La inteligencia artificial hoy por hoy mete en la pata mucho, ¿no? Pues sí, no, esta chica ya te diré exactamente cómo se llama, porque se llama Socorro, muy simpática y además que sabe la tira, ¿no? Y eso lo estáis utilizando aquí en la Real Academia, en una de las comisiones. Sí. La mía. Un grupo que se llama Lenguaje Técnico y Científico, que me han metido ahí. Ahí tenemos un médico, tenemos un historiador de la ciencia, tenemos a Morga, el director de teatro, Valín, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, a un director de cine, o sea, gente que tiene de distintas disciplinas. Sí. Que a veces te estás traduciendo y no sabes de qué se trata, ¿no? Porque estás hablando de las serpientes del Amazonas. Pero no. Tú que eres académico de la Real Academia Española, que ocupas el sillón B minúscula desde 2012, ¿qué opinas del diccionario de la RAE? Antes, es una pregunta que va con intención, porque cuando yo estudiaba traducción, había profesores, precisamente un profesor que era de traducción de francés, creo que recordar que se llama Íñigo Sánchez Paños, no me acuerdo si exactamente es el nombre, pero el caso es que decía que el diccionario de la RAE era un ejemplo de un mal diccionario, porque te ponía en la definición acción de, no sé, que no hacía definiciones, sino que siempre te remitía a otras entradas. Tú que ahora eres académico, ¿qué opinas del diccionario y cuál es la labor de un académico? Bueno, el diccionario, lo que pasa es que la gente quiere un diccionario a su medida. O sea, si tú eres gitano y la palabra gitano tiene una serie de acepciones, en otras sinvergüenza que... Pues claro, vienen los gitanos y dicen, el diccionario no hace más que decir lo que la gente dice, incluidas muchas burradas que a mí yo me estremezco cuando leo ese inglés pésimo
mal pronunciado y que utiliza todo el mundo. Uh-huh. ¿No? Todo el mundo está poniendo en valor todo eso. Entonces, la academia hace lo que puede y lo hace muy bien. Hay gente extraordinaria. Pero claro, todos estos grupos se van uniendo y cada tanto tiempo sale un nuevo diccionario. Además, el diccionario y luego la gente se cree que el diccionario son palabras. El diccionario son palabras. El diccionario son frases y expresiones y acentos. O sea, que es una cosa muy compleja. Y un diccionario no se fabrica así Uh-huh. de memoria, ¿no? Y por eso muchas veces las protestas tienen razón, pero otras veces, hoy en día, en general, los locutores hablan un inglés pésimo. Uh-huh. Porque si por lo menos hablas en un inglés bueno. En ese sentido, por ejemplo, los locutores de Latinoamérica pronuncian mucho mejor el inglés, con diferencia del inglés de Estados Unidos, pero es verdad que pronuncian las palabras O sea, que en inglés. Yo creo que decir que el esfuerzo de la academia es enorme. Quizá, por decir algo, demasiado preocupada por estar al día. Yo creo que la academia tiene que esperar a veces 2 años, porque a lo mejor hay una cosa que se está diciendo y luego deja de decirse. Y que luego nadie sabe, pero nadie absolutamente que sabe lo que es, ¿no? O sea, que tampoco... Uh-huh. Y luego resistir a las presiones machistas o supuestamente machistas y todas esas cosas, porque no se puede estar cambiando el diccionario. Hoy se puede. Hay cosas que se cambian y luego desaparecen otra vez. Pero a lo mejor por dentro, si vieras todo lo que hace cada uno, y hay gente valiosísima. Tú que tienes ya tantos años y que tienes tantas vidas dentro de una vida, cuando echas la vista atrás, ¿en qué ha cambiado el mundo? Pues el mundo ha cambiado en todo y yo creo que para peor. Pero la verdad es que habría que haber vivido antes para saber cómo era antes. Porque ahora nos quejamos de muchas cosas, pero desde luego mucho no ha mejorado. Y por otra parte, en estos momentos precisamente, yo encuentro que la situación es muy mala. Porque hay países y países que están al borde de la catástrofe, ¿no? Uh-huh. Creo. De manera que yo no estoy muy contento de lo que dejo, ¿no? Ajá. Como todas las cosas tienen un principio y un final, también los episodios de Saper Audio tienen un principio y un final. Así que paso a la última sección, que consta, siempre es igual con todos los invitados, de 2 preguntas y una petición. Tengo tiempo. Si tuvieses que recomendar un libro que leer, que alguien tiene que leer antes de morir, sin falta, ¿qué libro recomendarías? Pues yo no sabría qué libro recomendar, pero muchas de las que me han leído recomendarían La historia interminable. Muchas chicas me han venido a mí y cuando leí La historia interminable me cambió la vida. ¿Cómo que te cambió la vida? ¿En qué te cambió la vida? Sí. O sea, personas que han acusado ese libro, que está muy bien. Que por cierto es el libro que, desde el punto de vista de traducción, más dinero te ha dado, ¿no? Sí, la única. La única traducción de Michael Ende, La historia interminable, que la traducción es tuya, y tú eres el creador de un nombre... Vetusta Morla. Vetusta Morla, que muy poca gente sabrá. Habrá gente que conozca el grupo Vetusta Morla sin saber siquiera qué es Vetusta Morla. Cuéntanoslo. Una vez me hice una foto con Vetusta Morla en Sevilla. Estaba yo allí, que había ido a recoger no sé qué historia. No, pero los de Vetusta Morla lo tienen asimilado. O sea. Uh-huh. Sí. Pero cuenta, ¿por qué Vetusta Morla? ¿Por qué elegiste esa traducción? Bueno, porque yo no me acuerdo cómo es en alemán. En alemán. Pero bueno, en alemán es Ua, que significa originario o primitivo. Entonces se me ocurrió, pues, no Vieja, sino Vetusta, ¿no? Uh-huh. Y eso también ha funcionado muy bien. Sí. De hecho. Lo que pasa con ese libro es que hay chicas, por ejemplo, hay una tal Naomi y no sé cuántas, que se dedican la vida entera y se conoce todos los museos en Alemania dedicados
a Michel Ende y tal. Y le molesta mucho porque ese libro antes tenía unos dibujos de cada letra muy bonitos, muy bonitos. Y la última edición, pues han hecho unas ilustraciones. La verdad es que las editoriales hacen lo que quieren, ¿no? Exacto. Y tú que te sumergiste de lleno, aunque ya hace muchísimos años que tradujiste el libro, por supuesto, pero que te sumergiste de lleno en el texto de Michael Ende, cuando salió la película, ¿qué pensaste? Yo me dio un ataque casi. O sea, me pareció tan espantosa. Y además Michael Ende era una persona realmente muy entrañable, una persona buenísima. Uh-huh. Que estuvo aquí y tal, y se portó muy bien. Y yo creo que la película es espantosa. Y que casi la primera edición es mejor. Yo he introducido en una tercera, cuarta o quinta edición algunos cambios, ¿no? Porque me he dado cuenta de que había metido a la pata, ¿no? También hay cosas también, los famosos dialectos que son muy difíciles de traducir, ¿no? Pero vamos, quedó bastante bien. Pero, por ejemplo, esta chica, pues Naomi, dice que se ha encargado toda la decoración del libro, ¿no? Y yo pienso que me hubiera gustado traducir Momo. Porque a mí Momo me gustaba muchísimo, pero ya estaba traducido. Bueno, claro. Yo no sé si lo podía haber hecho mejor o no. Pues entonces, no lo sé. Como recomendación nos quedamos con La historia interminable de Michael Ende. Que por otra parte, como sabes, es el único libro que todos los años me da dinero. O sea, sí, que se sigue. Ya tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito, desde luego. Pues yo te he traído un libro para ti que es de un amigo mío, escritor, José Antonio Abella, que se titula La sonrisa robada. Y te lo he traído porque es una historia verídica de una chica alemana que se llamaba Edelgard Lambrecht y un poeta español que era José Fernández Arroyo. Está basada en hechos reales y te la he traído porque como tú has pasado muchísimas horas y años traduciendo del alemán, pues es una novela que está te lo agradezco muchísimo, basada en una época de Alemania justo al terminar la guerra, cuando los americanos y los rusos entran en Alemania, y todas esas cosas que se hacen, de las que casi nunca se ha hablado. Es verdad, los nazis tuvieron los campos de concentración, pero muchas mujeres alemanas fueron violadas cuando entraron los americanos, los británicos y los rusos, y de eso no se habla. Y es una historia de amor entre un poeta español, esta chica. Ninguno de los dos hablaba español, o sea, el poeta hablaba español, la chica hablaba alemán, no podían comunicarse y entonces utilizaban el francés como lengua de comunicación y solamente se escribían por carta, una relación epistolar principalmente. Y lo bueno del asunto es que José Antonio Abella, que era amigo de José Fernández Arroyo, tenía las cartas en francés de la chica. Las de él no, porque las tenía la chica. Y investigando a través de las cartas llegó a descubrir por qué la chica muere, que murió joven, y es el título del libro, La sonrisa robada, es el resultado de esa investigación. O sea, hay un porqué. Y es una historia buenísima. Bueno, me alegra con mucho interés. Además, yo no sé si tú sabes que mi mujer es alemana. Pues mira, que lo lea porque... Mujeres de Berlín. Grita, ¿no? Sí, he oído hablar de ella, no la conozco. Sí. Que sí que sé que tus amigos... He oído el comentario. De hecho, este libro está también dedicado a Grita, el libro de Lisura y Tetzelembes. Sí. El poema que ha escrito el editor por detrás. Ahí dice. Sí, Miguel Sáenz. Mira, lo voy a leer. Tiene Grita. Dice. Que es, dice, el editor es Emilio Pascual, de la edición de la editores Oportet. Entre nosotros un tío también extraordinario. Bueno, Emilio Pascual para mí es un sabio, una memoria prodigiosa. Una memoria. Estuvo aquí también. Pues mira, voy a leer este poema que se titula Miguel Sáenz. Nació en Larache, legendario espacio, bañado por la luz del territorio, hizo de las fronteras escritorio y de las acuarelas cartapacio. Visitó varias lenguas sin sosiego,
la música verbal de la alemana que, según la sentencia borgesiana, transparenta el hexámetro del griego. Ha sido doppelgänger de las voces más variadas y lúcidas, inglesas, alemanas, austriacas, francesas, con ecos tan brillantes como atroces. Dio a la palabra pátina exquisita. Tiene hijos y nietos. Tiene a Grita. Yo lo encuentro fenomenal. Uh-huh. Además que son muy buenos amigos, tanto él como Uh-huh. Pollux son Carlos Fortea. Increíbles. Y ya te digo yo, casi todo el teatro de Brecht lo traduje en Viena en una colección dirigida por este hombre. Por Emilio Pascual. Que además tiene una memoria para las citas. Bueno, es increíble, de la Biblia, que yo jamás hubiera reconocido. Me dice, esto, y efectivamente Brecht había sacado esto. Bueno, el Quijote, se lo sabe de memoria. Sí, Eso ya lo dice todo. Es increíble. La siguiente pregunta, lo mismo que te he dicho de qué lectura recomendarías, que nos ha quedado claro que era La historia interminable de Michael Ende. Es la misma pregunta aplicada a la música. Una música que toda persona debería de escuchar antes de morir. Pues no sabría decir, de verdad. No sabría decir. Yo he escuchado las Variaciones Goldberg. Bueno, miles de veces, pero tampoco, no sé, yo creo que depende de del momento vital. Del momento vital. Sí. A mí me gusta, por ejemplo, mucho el jazz, pero no puedo poner más de 2 discos de jazz seguidos porque mi mujer pone El grito del cielo, ¿no? No le gusta. A mí me gusta mucho Bill Evans, tengo que decir. Y ahora la petición. Y además que me gusta que hacerte esta petición, dada tu larga trayectoria profesional y vital. 92 años casi, y una vida muy larga y sobre todo una mente prodigiosa, que no todo el mundo llega a esa edad con una mente tan prodigiosa como la tuya. Yo creo que, bueno. Y la petición es, imagínate que dentro de 500 años alguien puede escuchar tu voz hoy, en junio de 2024. Si quieres dejar algún mensaje para ese alguien que ni siquiera sepa que hemos existido. No quiero dejar ningún mensaje y además yo me encuentro naturalmente disminuido. A mí me falla mucho la memoria. Mucho. Sí, pero ya quisiera yo llegar a tu edad con tu vitalidad. Y por mucho que me fallase la memoria, que no es fácil. Y luego, bueno, yo tuve un infarto, un ictus, no sé si te había contado. No, eso no lo sabía. Entonces, sé que has estado pachucho, eso sí, pero no sabía exactamente de qué. Sí, un ictus. Y tengo, por ejemplo, cuando salgo a la calle con la perrita, que es lo que más quiero en este mundo, ¿no? Y tengo que andar con mucho ojo porque si me caigo me rompo. Ajá. Pues ya, en eso coincides con José Antonio Abella. Él tiene un perro con el que sale a pasear cuando puede. Lamentablemente José Antonio Abella está ahora en una fase de salud muy, muy mala, pero esa ha sido su afición, caminar con el perro. Que bueno, tengo que andar con mucho cuidado. Y yo para ducharme, pues parezco Tarzán, ¿no? Colgado de aquí, me cuelgo una barra, porque si no, si me caigo me rompo. Bueno. Pues hay muchas cosas que me gustaría poder hablar, pero como decía muy bien, pues nada, cuando quieras. Cuando he leído esto, lo leo de nuevo porque es verdad, que dice, pocas veces resulta tan fácil decir en 2 palabras, no, perdón, esta no era. Me he equivocado. Hay muchos que me echan... Esta. La apretada vida de Miguel Sáenz, desde su nacimiento en Larache en 1932, requeriría muchas páginas para describir con justicia la aventura de un hombre que lleva dentro varios y ha firmado tantas cosas. Y es así. O sea, es imposible resumir tu vida, tu época de militar, tu época de traductor, aunque hemos hablado de que has sido traductor de las Naciones Unidas y que habría tantas cosas de las que hablar, pero simplemente dejar
Bueno, este episodio que hemos Lo titulado. agradezco mucho y bueno, y me gustaba mucho hablar de la traducción. Y yo te recomiendo el libro este de las conferencias, Sí. porque ahí hay mucha Traducción, 18 ciencia. conferencias nada magistrales y 2 discursos de circunstancias de Miguel Sáenz. Que son eso, exactamente. O sea, dos discursos finales, uno cuando entré en Salamanca para recoger mi honoris causa. Porque eres doctor honoris causa por Salamanca, también por Málaga. Y por Málaga también, sí. Por eso digo que yo en todos los programas de esta serie no hago hincapié, o no que no le dé importancia, pero no hago hincapié en el currículum académico, profesional de las personas, porque eso es algo que se puede ver hoy en día en Internet. Pero claro, alguien que no haya jamás oído hablar de Miguel Sáenz, a poco que indague, se va a dar cuenta de la monumental obra que dejas. Yo creo que sí, tendría que ser alguien dentro de 100 años que investigue. No, a ver, ojalá yo tuviese tiempo y el talento para hacer un tercio de lo que tú has hecho. Yo como la francesa hasta la cajeta, o sea, no me arrepiento de nada. Pues, Miguel, muchas gracias por haber participado. Muchas gracias. Y seguiremos en contacto y espero que tengamos más oportunidades de conversar. Muchas gracias.